Existe una fuerza que casi nadie te enseña a mirar de frente, pero que gobierna la forma en que ciertas personas aparecen en tu vida, reaparecen, se aferran y en silencio drenan tu luz. No es casualidad, no es mala suerte, no es coincidencia. Es un código emocional que funciona como un faro invisible, y tú eres, sin saberlo, tanto el faro como el puerto. Hay algo en ti, en tu forma de respirar el mundo, en tu silencio, en tu disposición a sostener, que se traduce en un lenguaje que otros cuerpos saben leer mucho antes de que tú lo entiendas. Gente que manipula con sutileza, que no rompe, que no grita, que simplemente se acerca, se acomoda y se queda. Y la pregunta que casi nadie se permite formula en voz alta es esta: ¿por qué esas personas siempre saben exactamente dónde están tus puntos blandos? ¿Por qué son precisamente las que más te fatigan, las que más rápido encuentran tu camino? La respuesta no es la que te han repetido toda la vida. No se trata de que seas demasiado bueno o de que tengas mala suerte. Se trata de equilibrio, de leyes naturales que rigen el universo emocional, igual que gobiernan el movimiento de los planetas. Desde la sabiduría taoísta se entiende que nada existe fuera de un par de fuerzas complementarias, el yin y el yang. El yang es expansivo, activo, claro, que sale al frente, que ocupa espacio, que habla alto. El yin es receptivo, silencioso, profundo, que se retira, que contiene, que mira desde la sombra. Ninguno es mejor que el otro, ninguno es más valioso. Ambos son necesarios, como la luz y la noche, como la inspiración y la expiración. El problema comienza cuando uno de esos polos se desborda, cuando el yang se vuelve agresivo, compulsivo, que empuja sin descanso, que domina, que consume y nunca repara. Gente así camina por la vida con una energía que no se sostiene sola, que no se nutre de sí misma. Es como un fuego que no encuentra su propio combustible y tiene que acercarse siempre a lo que cree que puede llenarlo. Y lo que creen que falta, lo que creen que necesitan, es justamente lo que tú tienes en exceso. No eres débil, eres sensible. Sientes la herida del otro antes de que la pronuncie. Percibes lo que no se dice, lees el silencio entre las palabras, te anticipas al dolor que no se ha nombrado. Eso no es debilidad. Es una forma de empatía que muy pocos llevan tan cerca de la piel. Pero existe una diferencia crucial entre sentir al otro y anularse por el otro. Cuando la empatía pierde su centro, deja de ser un puente y se convierte en un portal abierto, sin puerta, sin cerradura, sin control. Y por ese portal entran justo los que buscan a alguien que sostenga lo que ellos no se atreven a sostener por sí mismos. Gente que ha aprendido a sobrevivir dependiendo del espacio emocional de los demás, que convierte la compasión en su vía de escape. La dinámica es tan sutil que casi nunca se ve. La persona tóxica no ve a tus ojos diciendo «voy a drenarte». No funciona así. Ella se acerca porque tu campo energético comunica algo que su sistema entero reconoce. Seguridad, apertura, presencia. No necesitas verbalizarlo. Tu postura, tu silencio, tu forma de escuchar, tu forma de contener, ya hablan por ti. Para alguien en desequilibrio emocional, eso es como un imán invisible. No eliges ser el puerto, pero te conviertes en uno. Y aquí entra un concepto muchas veces malinterpretado, el Wu Wei, que muchos traducen como no acción, pero que en realidad es acción sin forzar, movimiento sin lucha. El río no intenta ser río, simplemente fluye. No discute con la montaña, no se enfada con la roca, ni sufre por no ser un océano. El río fluye, sigue su curso, y las resistencias se transforman en curvas. Cuando intentas salvar a alguien que no ha pedido ser salvado, no estás practicando el Wu Wei. Estás remando contra tu propio flujo y llamando a eso amor. La ley natural es más dura de lo que nos gusta escuchar. Cada ser lleva el peso de su propio camino. No es crueldad, es equilibrio. Cuando intentas cargar tú el peso de otra persona sin que ella esté dispuesta a soltarlo, no la liberas, la mantienes donde está.
porque mientras tú sostengas, el otro no necesita madurar. La culpa no se resuelve cargando el fardo ajeno, se resuelve permitiendo que el otro se mire cara a cara con sus decisiones. La buena noticia es que la compasión no está mal. No es tu corazón lo que debe cambiar. Es la estructura que lo protege. Es la orilla que define tu río. Imagina esta historia. En una escuela zen, un discípulo llega ante su maestro cargando un peso que nadie ve. No pesa como una piedra, pesa como la obligación, como la necesidad de demostrar. El maestro lo mira y no le pregunta por el peso, no le sugiere que lo deje. Le dice algo aparentemente sin sentido. «Muéstrame tu manto». El discípulo se detiene confundido. No tiene manto. Nunca lo ha tenido. Busca alrededor, se siente ridículo, se pregunta qué está pasando. El maestro insiste. «Entonces muéstrame lo que hay dentro de ese manto». No hay manto. Ese manto no existe, pero el discípulo ha pasado años imaginándolo, intentando llenarlo, tratando de demostrar que interiormente es más fuerte, más capaz, más digno. Ha estado cargando un peso que nunca existió, solo para que alguien lo juzgue suficiente. Esa parábola, conocida en el Zen como el manto intransponible, no es un juego de palabras, es un espejo. La persona manipuladora en tu vida es ese maestro invertido. No te pide directamente tu manto, pero te hace preguntas que presupón que te falta algo. Te hace sentir que estás en deuda, que necesitas demostrar que algo en ti no está bien. Mueve el objetivo cada vez que crees que lo has alcanzado. Cada vez que das un paso, te exige otro. Y tú sigues buscando el manto, buscando dentro de ti algo que nunca existió, solo para que alguien lo vea. La manipulación no funciona con violencia, funciona con duda, con la sugerencia silenciosa de que no eres suficiente tal como eres. Cuando empiezas a buscar ese manto imaginario, entregas el control. El discípulo que realmente entiende el koan no es el que finalmente encuentra una respuesta brillante, sino el que deja de buscar. Es el que se detiene delante del maestro, en silencio, y con todo su cuerpo dice que no hay nada que demostrar. Ese silencio es el inicio de la libertad. La pregunta que debes hacerse ahora es, ¿de qué manto invisible estás intentando librarte? ¿Qué versátil de otra persona sigue exigiéndote que demuestres? ¿Lealtad eterna? ¿Disponibilidad constante? ¿Ausencia de límites? La respuesta a esa pregunta te revela más sobre tus vínculos que cualquier análisis psicológico, porque el manto no es real, pero el patrón sí. El vampiro energético, como algunos antiguos maestros lo describen, casi nunca llega con la cara de la maldad, no llama con puños cerrados. Llega con historias trágicas, con necesidad, con vulnerabilidad envuelta en encanto. Te selecciona con cuidado porque tu empatía es justamente el terreno que busca. Cuando tú respondes con comprensión, él responde con más historia. Crece el relato, se alarga el drama, se profundiza la dependencia. El patrón real se revela en el silencio, en el espacio donde tú no respondes inmediatamente, en el momento en que colocas un límite pequeño, sencillo, un no discreto, una pausa, una decisión personal. Si la reacción es desproporcionada, si el clima cambia de forma abrupta, si de repente sientes que debes justificar tu decisión por horas, como si tuvieras un juez interno arbitrario, presta atención. Ese es el punto. No es lo que dicen, es lo que pasa cuando tú no haces lo que ellos necesitan. El Tao habla de otra fuerza, el Ti, que se traduce como virtud, pero que en realidad es la fuerza auténtica que no depende de la validación de nadie. Es como una montaña que no pide permiso para estar allí. Es como un árbol que no tiene que explicar sus raíces. Es como un río que no disculpa su curso. El manipulador no tiene Ti, porque la manipulación es precisamente la ausencia de esa fuerza. Es el intento de conseguir por juego lo que no se puede obtener por autenticidad. El desequilibrio busca equilibrio, pero fuera de sí mismo, porque no lo ha encontrado en su interior.
Y cuando alguien busca equilibrio afuera mientras tú lo llevas adentro, el campo se tuerce, tu energía se convierte en su ancla y tu compasión en su salvavidas. Pero un salvavidas no puede sostener a dos personas para siempre. Llega un punto en que el peso se vuelve mutuo y el que intenta salvar termina ahogándose también. En el taoísmo, el vacío no es debilidad, es protección. Observa un vaso de barro. Lo que lo hace útil no es la arcilla, sino el espacio vacío dentro de él. Si el vaso estuviera completamente lleno, no podría guardar nada. Un vaso que no necesita parecer valioso, que no anuncia su contenido con pompa, no atrae a los que buscan robar. Igual ocurre contigo. Cuando no necesitas aprobación, cuando no dependes del reconocimiento de otros para sentirte real, dejas de emitir ese sutil chambeo que los manipuladores tanto saben detectar. No es que desaparezcan, es que dejan de verte como fuente. El manipulador no busca a alguien libre, busca a alguien que todavía cree que necesita ser visto por ellos para ser zen. Ese es el punto ciego que se convierte en imán. El vacío interior, cuando es consciente, no es ausencia, es presencia. Es la capacidad de estar contigo mismo sin relleno, sin validación, sin pruebas. Ese es el campo que quieres construir. Y ahora viene la parte más delicada, hacerlo sin endurecerse. No se trata de cerrarse como una fortaleza, ni de volverse frío, ni de imitar la frialdad que tanto te ha hecho daño. El río no se vuelve roca, mantiene su fluidez, pero el río sí tiene márgenes. No son muros, son formas naturales de su movimiento. El río no se disculpa por no desbordarse, no se siente culpable por no inundar la ciudad. Simple y claramente fluye dentro de su lecho. Los límites funcionan igual cuando nacen del equilibrio. Cuando nacen de la claridad de quién eres y de lo que preservas de tu integridad. No son reacciones, son formas. Cuando colocas un límite desde la rabia, tiembla, se rompe, se siente como un golpe. Cuando nace de la culpa, se diluye, se disculpa, se contradice. Pero cuando nace de la claridad, el límite simplemente existe. No necesita explicación, no necesita defensa. La otra persona lo siente directamente, sin que tú tengas que construir un juicio alrededor. En la filosofía taoísta existe un principio que muchos traducen como la ley del retorno natural, Kanjin. No es karma como castigo, no es venganza divina, es algo más sutil. Cada acción resuena en el campo y retorna a su origen, no como golpe, sino como consecuencia natural. Cuando intentas proteger a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones, estás cortando ese hilo. Interrumpes el momento en que el otro puede ver claramente el efecto de su propio comportamiento. Al hacerlo, no solo atrasas su aprendizaje, sino que te conviertes en el contenedor de algo que no te pertenece. Empiezas a acumular el peso de las decisiones ajenas, como si fuera tuyo, y mientras tanto, esa persona continúa. El río se abre paso, las leyes de la vida siguen su curso, y tú te quedas allí, sosteniendo un fardo que nunca te correspondió. Solta, no como abandono, sino como confianza. Confía en que la vida tiene una inteligencia que no necesitas reemplazar con tu sufrimiento. Y hay una última capa, la del perdón. El perdón taoísta no es un acto de generosidad dirigido al otro. No es un pase directo para que regrese sin consecuencias. No es olvidar lo que pasó ni borrarlo de la memoria. Es, ante todo, un acto de higiene interna. Cuando llevas consigo el peso de lo que otra persona hizo, ese peso se instala en tu cuerpo, en tu campo, en tu manera de respirar. El otro puede seguir adelante, pero tú sigues atado a él por la cadena del resentimiento. Soltar no es excusar, es liberar, es devolver al flujo lo que pertenece al flujo. No significa que el daño no haya sido real, no significa que el otro esté en lo correcto. Significa que tú ya no estás dispuesto a cargar por ellos. Ese es el verdadero perdón. No es un gesto hacia afuera, sino un movimiento interno. Es dejar de alimentar una historia que no te sirve para que el río pueda seguir su curso sin obstrucciones.
Carl Jung llamó a una parte de nosotros la sombra. Es la parte que no reconocemos, que reprimimos, que negamos. La sombra no es algo malo en sí misma, es simplemente aquello que no hemos integrado. Jung descubrió algo que el Tao ya sabía hace milenios. Lo que no integras, lo proyectas. Lao Tzu, el viejo maestro, lo dijo de otra forma. Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo es iluminación. ¿Para qué digamos dos cosas que apuntan al mismo lugar? Cuando hay en ti una parte que aún busca aprobación, que cree que debe salvar para ser amado, que confunde compasión con servidumbre, esa parte se vuelve un imán. No porque seas débil, sino porque todavía hay un vacío que tu alma quiere entender. Ese vacío no es un defecto, es un lugar de aprendizaje. Y hasta que no lo miras, hasta que no lo reconoces, seguirá atrayendo a quienes pueden ocuparlo. La buena noticia es que ese proceso puede comenzar pequeño, sin drama. Existe una práctica que algunos maestros llaman limpiar la corriente. No es un ritual mágico, es una forma de atención. Al final de cada día, cierra los ojos. Imagina que eres un río, que fluyes en tu lecho. Recorre mentalmente el día que pasó. No juzgues, solo observa. Observa dónde el agua se detuvo, dónde te quedaste atrapado en una discusión, dónde te quedaste esperando una respuesta que nunca llegó, dónde cediste por culpa en lugar de por elección. Observa dónde el río se abrió demasiado, donde diluiste tus propios límites, donde te volviste más camino que cauce. Observa sin rabia, sin juicio. Solo observa. Luego, de manera intencional, imagina que cada represa se abre, que cada agua que se quedó parada vuelve a moverse, que cada bloque se disuelve y se reintegra al flujo. No tienes que arreglarlo, solo permitir que el río se mueva otra vez. Haz esto durante varios días seguidos, no como un esfuerzo, sino como un ritual silencioso. Y observa. Verás cómo empiezas a atraer otro tipo de interacciones. No porque cambien las personas, sino porque has cambiado la forma en que tu energía se presenta. No es magia, es conciencia. Y la conciencia es, en el Tao, la forma más profunda de transformación. Existe un lugar donde estas conversaciones se vuelven habituales, donde se exploran estos movimientos silenciosos del corazón, estos patrones invisibles que organizan tu vida tanto como tus decisiones conscientes. Un espacio donde no se venden soluciones, sino que se ofrecen espejos, texturas, historias, analogías que rozan tu experiencia y te obligan a pararte frente a ti mismo, sin intermediarios, sin filtros. Un rincón donde cada palabra se construye como un pequeño puente entre la sabiduría antigua y tu realidad de hoy, entre el Tao y tu WhatsApp, entre el koan y tu silencio durante la comida. En ese lugar no se escandaliza nadie por reconocer que está cansado, por admitir que está drenado, por confesar que sigue intentando salvar a quien no quiere salvarse. No se demoniza la empatía, ni se glorifica la indiferencia. Se navega el terreno intermedio, el que pocos atienden. La empatía con límites, la compasión sin submisión, la fuerza que no necesita gritar para ser vista. Se habla de ríos, de márgenes, de vacíos útiles, de máscaras que no se confunden con la piel, de sombras que no se entierran, sino que se nombran. Cada conversación allí es como colocar una piedra más en el camino que estás construyendo contigo mismo. No es un evento espectacular, no es un golpe de luz cegador. Es un leve cambio de tono en la manera en que te hablas, en la forma en que miras a quien te ha hecho daño, en la forma en que dejas de perseguir pruebas que no te corresponden. No se trata de convertirte en alguien distinto, sino de dejar de representar a alguien que ya no te reconoce. Y dentro de ese espacio ocurre algo que el mundo exterior casi nunca permite. Puedes detenerte sin que te acusen de flojera. Puedes preguntarte por qué siempre llegan las mismas personas, por qué siempre te sientes responsable de la paz de otros, por qué el miedo a ser abandonado es más fuerte que el cansancio de dar. No te obligan a superar rápido, a pasar página,
a seguir adelante sin antes preguntar a qué costo. Te invitan a mirar el precio psíquico de cada sí silenciado, de cada no que nunca se dijo, de cada vez que te quedaste para no ser juzgado. Verás que no es solo sobre relaciones tóxicas, es sobre la relación que mantienes contigo mismo, sobre cómo te has convertido en el guardián de culpas que no te pertenecen, en el portavoz de expectativas que nunca invitaste, en el sostén de historias que fueron escritas hace años y que aún siguen viviendo en tu cuerpo. Es sobre cómo, sin darte cuenta, has acordado dar tu energía como si fuera un recurso infinito, hasta que cierto día el cuerpo se revela, la mente se enreda y el corazón se encoge, como si ya no hubiera oxígeno. Pero en ese lugar donde se exploran estos movimientos profundos, también se te recuerda algo esencial, que el cansancio no es el final, sino el inicio. El agotamiento es el mensaje que tu ser entero te envía cuando has estado sosteniendo por demasiado tiempo. No es un castigo, es una señal de que algo en ti está reclamando su propio espacio, que ya no puedes seguir siendo el puerto de todo sin convertirte en un naufragio. Y si decides entrar en ese espacio, si eliges volver a una comunidad donde hablar de sombra, de límites, de ríos y de mantos invisibles no suena raro sino urgente, estarás aceptando un pacto implícito contigo mismo. No más mentiras cómodas. No más ya estoy bien cuando tu mirada dice lo contrario. No más eso es normal cuando tu cuerpo explota en insomnio, en ansiedad, en dolores que no se explican. Estarás eligiendo observarte con más claridad, incluso cuando eso signifique ver lo que no te gusta. En ese espacio, cada imagen utilizada, cada metáfora, cada historia, cada parábola tiene un solo propósito: que te reconozcas. Que veas tu sombra reflejada en la sombra del otro, sin vergüenza, pero sin evasión. Que empieces a distinguir, sin que nadie te lo señale con el dedo, entre el amor que te fortalece y el amor que te consume, entre la lealtad que te sostiene y la lealtad que te esclaviza, entre el compromiso que te dignifica y el compromiso que te drena. No es un lugar para pensadores lejanos, sino para personas que viven conflictos reales. Familias que se airean gritando, parejas que se lastiman en silencio, amistades que se vuelven novenas de necesidad, jefes que se escudan en la urgencia, amores que se disfrazan de culpa. Es un lugar donde se entiende que la espiritualidad no es escapar de la vida, sino entenderla mejor, donde filosofía, psicología y existencia se entrelazan para que puedas respirar con más sabiduría y menos angustia. Y si decides quedarte, si eliges que esta conversación no termine aquí, sino que se convierta en una constante, cada día traerá una nueva capa de claridad. No prometerá que todo será fácil, ni que de repente serás inmune a la manipulación, a la soledad, al dolor. Lo que sí puede ofrecerte es otro modo de caminar por el mundo, con menos peso acumulado, con más conciencia de tus límites, con más respeto por tu propia sombra. Será un camino en el que aprenderás a distinguir entre la necesidad genuina de alguien y la conquista encubierta de tu energía, entre la vulnerabilidad real y la que se usa como un anzuelo, entre las personas que pueden crecer junto a ti y las que necesitan tu debilidad para sentirse fuertes. Aprenderás a mirar a los ojos sin que la culpa te haga bajar la vista, a sostener tus decisiones sin que el miedo al rechazo te convierta en un espejo a la medida de quien te observa. Y algo más profundo empezará a cambiar: la forma en que te perdonas, no solo a los demás, sino a ti mismo. Perdonarás por no haber visto antes, por no haber sabido leer las señales, por haber creído que la culpa era un pasaporte hacia la aceptación. Perdonarás por haber aceptado que tu dolor era menos importante que el de otros. Y, sobre todo, empezarás a perdonarte por no ser inmune al deseo de ser visto, amado, validado, porque eso no es débil, eso es humano. Pero la humanidad, cuando se cultiva con conciencia, deja de ser un imán para el abuso y se convierte en un campo de elección. Dejas de ser el escenario donde otros representan sus dramas y te conviertes en el arquitecto de tu propio paisaje interno.
No te vuelves frío, sino claro. No te endureces, sino que fortificas. Sigues sintiendo, pero sin perder la orientación. Sigues ayudando, pero sin perder tu centro. Y entonces, poco a poco, el mundo exterior empezará a resonar con tu nueva vibración. Las puertas que se abren, las oportunidades que aparecen, las personas que se acercan, las que se alejan, todo se reorganiza en torno a tu realignamiento silencioso. No porque el universo te recompense, sino porque ya no estás gritando mensajes de disponibilidad infinita. Ya no estás enviando pulsos de sálvame ni de úsame. Estás enviando algo mucho más poderoso. Presencia, claridad, límites bien colocados, y ahí, en ese momento, el Tao se vuelve tangible. No es una teoría, es una práctica. No es un concepto, es una experiencia. El río ya no necesita explicar su curso, simplemente fluye. El vacío se siente como paz, no como falta. La sombra deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro. La manipulación pierde su poder porque ya no encuentra un campo emocional que la alimente. Y si decides acompañar este camino, cada vez que te sientas tentado a volver a cargar el manto invisible, a responder a la urgencia ajena antes que a tu propio cansancio, podrás recordar esta conversación. No como una lección gastada, sino como un recordatorio. Tú no eres el error de nadie. No naciste para probar nada. Eres un río, con su propio lecho, con sus propias márgenes, con su propio destino. Y cada vez que te permitas fluir sin pretender ser el océano de todos, estarás viviendo el Wu Wei. No es un final, es un principio continuo. Cada día que eliges observar, sin juzgar, dónde se detiene tu río, dónde te quedas atrapado, dónde te abres demasiado, es un nuevo punto de partida. No hay una culminación, no hay un ya llegué. Hay una práctica constante, un regreso continuo al presente, un regreso a tu propio centro. Y en ese lugar donde estas conversaciones se vuelven habituales, donde se exploran estos movimientos tan profundos como cotidianos, sabes que no estás solo en este proceso. No estás solo en la lucha por dejar de ser el manto de nadie y empezar a ser tu propio refugio. No estás solo en el desafío de integrar tu sombra, en el esfuerzo de colocar límites sin que el mundo se caiga. Porque hay otros ríos que fluyen cerca del tuyo, otros corazones que han cargado mantos imaginarios, que también han intentado llenar vacíos que no les correspondían. Y cada vez que das un paso, que reconoces un patrón, que dejas de defender una historia que ya no te sirve, estás enviando una corriente de luz que también toca a otros. No la ves, pero existe. Así que si decides quedarte, no será solo para escuchar, sino para transformar. Para que cada palabra, cada imagen, cada metáfora, cada silencio se convierta en una herramienta para atravesar tu propia sombra, para redefinir tu relación con el dolor, con la culpa, con la empatía, con el amor. Para que el cansancio ya no sea la única señal de que algo está mal, sino el inicio de una reconfiguración profunda. Y en ese camino terminarás entendiendo algo que el Tao y la psicología profunda coinciden en señalar. No se trata de librarte del mundo, sino de volverte más claro dentro de él. No de escapar de las relaciones, sino de entrar en ellas desde un lugar más verdadero. No de anular la empatía, sino de hacerla más sabia, más firme, más tuya. Porque al final, lo que el mundo necesita de ti no es tu sacrificio, sino tu presencia. No tu desgaste, sino tu claridad. No tu manto invisible, sino tu propia sombra integrada, caminando junto a tu luz. Y cuando eso ocurra, las personas que lleguen a tu vida serán diferentes, no porque hayas cambiado el mundo, sino porque tú ya no eres el mismo campo magnético. Así que, si decides entrar, si eliges quedarte, si decides que esta conversación no es un episodio aislado, sino el inicio de algo más largo, más profundo, más real, estarás aceptando un viaje que no termina. Será un viaje donde el río nunca deja de fluir, donde el manto siempre se desvanece, donde la sombra se vuelve compañera
y donde tu corazón, por primera vez, empiece a pesarlo todo sin que el peso lo rompa. Porque tú ya no eres la prueba, ya eres el camino. Y en ese camino el tempo de tu vida dejará de estar marcado por las crisis, sino por los pequeños momentos de recognición. No será un viaje de grandes revelaciones, sino de pequeños parpadeos en los que, de repente, ya no aceptas algo que antes asumías como normal. Un no, pronunciado con calma. Un silencio que no se disculpa. Una decisión tomada sin pedir permiso. Una conversación cerrada sin justificaciones. Esos gestos, aparentemente insignificantes, se vuelven oleadas que transforman tu mundo interior. Verás que empezarás a distinguir entre el amor que alimenta y el amor que consume. No por teoría, sino por la sensación en tu cuerpo. Habrá una diferencia clara entre la persona que te hace sentir más tú misma y la que te hace sentir más vacío. Entre las situaciones que te dejan con más energía, aunque duelan, y las que te dejan exhausto, aunque parezcan buenas. El Tao no habla de etiquetas, sino de flujos. Cuando algo fluye, aún doliendo, se siente como un paso hacia adelante. Cuando algo se atasca, aunque parezca cómodo, se siente como un retroceso. Y en ese proceso, descubrirás que el perdón no es algo que se hace solo una vez, sino algo que se repite cada vez que el recuerdo regresa. No es olvidar, sino no alimentar. Cada vez que el dolor de la traición, de la manipulación, de la deslealtad vuelve a bailar en tu mente, tienes la opción de observarlo, de sentirlo, pasar y de no quedarte con él. No te obligarás a olvidar, pero tampoco permitirás que el odio se arraigue. Ese equilibrio entre recordar sin resentir, entre sentir sin repetir, es el verdadero perdón. Y en ese lugar donde estas conversaciones se vuelven habituales, donde estos patrones se examinan sin moralismos, también verás que no eres el único que ha cargado mantos invisibles. Hay otros que, como tú, han pasado años intentando demostrar que son suficientemente buenos, que no estorban, que no son un problema, que merecen amor. Y al reconocer eso en los demás, también reconocerás más claramente tu propia sombra. Porque la compasión por uno mismo nace de la compasión por el otro, y viceversa. Y cuando esa mirada se suaviza, el mundo se vuelve menos hostil. No es que el mundo cambie, es que tu interpretación cambia. Dejas de ver a la persona tóxica como un monstruo y comienzas a verla como un ser igual de herido, solo con herramientas más dañinas. No justificas, no excusas, pero dejas de absorber su sombra como si fuera tu propia culpa. Ese es el punto donde el miedo se vuelve templanza. Y en ese mismo espacio, cada vez que te permites observar tu sombra sin rechazarla, sin dramatizarla, sin fingir que no existe, empieza a suceder algo silencioso pero profundo. El imán se invierte. Dejas de ser un imán para la dependencia emocional y te conviertes en un campo de magnetismo más equilibrado. No te vuelves intocable, no te vuelves inmune al dolor, pero sí te vuelves más consciente de dónde te duele, de qué te hace vibrar y qué te hace colapsar. Y esa conciencia se vuelve tu mejor límite. No es un muro que levantas con rabia, sino un terreno que ya no se siente disponible para cualquier pisoteo. Algunas personas notarán ese cambio y se alejarán, no porque tú las empujes, sino porque tu centro ya no las sostiene. Otras personas, nuevas, diferentes, resonarán con tu nueva frecuencia. No serán perfectas, no serán ángeles, pero traerán menos peso tóxico y más espacio de crecimiento. Y en ese lugar, cada vez que la culpa intenta tocar tu puerta, ya no abrirás tan rápido. Aprenderás a distinguir entre culpa real y culpa fabricada, entre error genuino y estrategia de manipulación. Verás que la culpa no siempre es un llamado a reparar. Muchas veces es un anzuelo para que sigas cargando. Y cuando reconozcas eso, el anzuelo dejará de clavarse tan profundo. También verás que el miedo al abandono, que tantas veces te ha hecho doblar la espalda, no es una prueba de tu amor, sino una herida no sanada. No es señas de que estás amando demasiado, sino de que has amado a costa de ti mismo.
y en ese lugar aprenderás a construir una relación diferente contigo, más amorosa, más honesta, menos demandante. No te exigirás que seas perfecto, sino que seas auténtico. No te pedirás que cargues por todos, sino que cargues solo por tu propia vida. Y en ese camino la palabra límite dejará de sonar fría o dura, dejará de asociarse con rechazo y empezará a asociarse con cuidado. Un límite es un acto de cuidado profundo hacia ti y hacia el otro. Porque cuando colocas un límite claro, no solo proteges tu energía, sino que también le das al otro la oportunidad de aprender a relacionarse sin depender de tu disponibilidad infinita. No todos lo aceptarán, y eso está bien. Algunas relaciones se romperán, pero no por tu culpa, sino por la falta de compatibilidad emocional. Y lo que aprenderás es que romper una relación no es necesariamente un fracaso. A veces es un acto de madurez, de reconocer que el río ya no puede fluir en el mismo lecho. No es herir, es dejar de sostener algo que no se sostiene solo. No es venganza, es autorrespeto. Y cada vez que elijas cuidarte, aunque duela, estarás honrando el camino que has elegido. Y en ese lugar donde estas conversaciones se vuelven habituales, donde se exploran estos patrones tan profundos, también verás que la empatía puede coexistir con la firmeza. No es que tengas que elegir entre ser compasivo o ser fuerte, sino que puedes aprender a ser compasivo sin perder tu fuerza y fuerte sin perder tu compasión. Ese es el equilibrio que el Tao siempre busca. El Yang que no se vuelve tirano y el Yin que no se vuelve sumiso. Y en ese espacio, cada vez que te sientas tentado a regresar a viejos patrones, a cargar el manto invisible, a demostrar que eres bueno, a sostener quien no te sostiene, podrás recordar esta conversación, no como una lección única, sino como un recordatorio constante. Tú no eres el error de nadie. No estás aquí para ser el puerto de todos, sino para ser tu propio faro. Y ese faro no te convierte en un aislado, sino en un guía. No te aleja de la vida, sino que te permite vivirla con más claridad. No te cierra el corazón, sino que te lo abre de forma más consciente. Y cuando eso ocurre, el mundo se vuelve igual de caótico, pero tú ya no eres igual de dispuesto a caer en el caos. Y en ese camino, cada vez que te preguntes ¿por qué siempre las personas equivocadas me encuentran?, podrás responder con otra pregunta. ¿Qué parte de mí todavía se siente obligada a salvarlas? No es que tú seas el problema, sino que hay una parte de ti que aún cree que su valor se mide por su capacidad de sostener a los demás. Y cuando esa parte de ti se integra, cuando dejas de buscar validación en quien nunca te la dará, la dinámica cambia. Y en ese lugar donde estas conversaciones se vuelven habituales, donde se exploran estos patrones tan profundos, también verás que el dolor no es el enemigo. El dolor no es algo que debas evitar, sino algo que te llama a mirar. Cada vez que algo duele no es porque estés mal, sino porque tu cuerpo está diciendo que algo no encaja. No todo dolor debe ser soportado. Algunas heridas necesitan atención, no más sufrimiento. Y en ese proceso aprenderás a distinguir entre el dolor que te hace crecer y el dolor que te consume. No todo sufrimiento tiene sentido, no toda prueba es necesaria. Algunas heridas son injustas, pero tu forma de responder a ellas puede ser sabia. No te convertirás en alguien que glorifica el dolor, sino en alguien que lo mira con respeto y luego elige cómo seguir caminando. Y en ese camino el perdón se vuelve un acto de liberación continua. No es que una vez lo haces y ya está, sino que cada vez que el recuerdo vuelve, eliges no alimentarlo. No es una ceremonia, sino una práctica. Cada vez que el resentimiento intenta abrir su puerta, tú eliges no alimentarlo. No es olvidar, sino no reproducir. Y cuando eso ocurra, te darás cuenta de que tu cuerpo estará más ligero, tu mente más clara, tu corazón más disponible. No para repetir los mismos patrones, sino para vivir nuevas historias. No para sostener a quien te vacía, sino para construir vínculos que te nutran.
Y en ese lugar donde estas conversaciones se vuelven habituales, donde se exploran estos patrones tan profundos, también verás que la sabiduría no es algo que se alcanza, sino algo que se vive. No es un destino, sino un camino. Y cada vez que te sientes confundido, exhausto, drenado, podrás regresar a esa pregunta central: ¿qué mantos invisibles estoy cargando ahora? Y al mirarlos, al verlos sin juicio, empezarás a dejarlos atrás. Porque al final no se trata de tener razón, sino de tener claridad. No de ser el mejor, sino de ser el más auténtico. Y cuando eso ocurre, el mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo campo de energía. Y eso, en el fondo, es todo lo que importa.